Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias nuevamente por compartir un poco de tu tiempo conmigo. No es algo nuevo toda la situación caótica que nuestro país y el mundo entero ha estado atravesando recientemente. Muy probablemente dentro de tu familia o con algún conocido hayan experimentado la pérdida de un ser querido. Este día vamos a hablar precisamente de un tema bastante fuerte para algunas personas, bastante delicado para otras, y es cómo hablar del tema de la muerte con los niños. Cómo dar la noticia de que alguien falleció, si los niños deberían o no deberían de asistir a todo el ritual del funeral y entierro de sus seres queridos, y cómo principalmente manejar y abordar esta temática con los niños en casa. Es muy sabido por la mayoría de personas que el tema de la muerte es un tema muy doloroso, muy delicado y muy sensible para muchas o quizás la mayoría de las personas. Más aún cuando el tema de la muerte está relacionado con un ser querido, con un mejor amigo o mejor amiga o con una persona muy allegada a nosotros. Se sabe y se conoce también que como padres de familia siempre se busca garantizar la estabilidad física y emocional de los niños. Entonces, hablar de un tema tan delicado como es la pérdida de un ser querido o la muerte de un familiar resulta un poco difícil porque podemos llegar a pensar de que vamos a dañar la estabilidad de los niños, de pensar cómo los niños van a reaccionar a esta temática. Vamos a conocer este día reglas básicas que los padres de familia, tanto como los cuidadores, pueden poner en práctica. Regla número 1. Los padres siempre son quienes deben dar la noticia de la muerte de un familiar a sus hijos. En caso de que esto no sea posible porque sea mamá o papá o sea ambos quienes han perdido la vida, la noticia debe darse al niño por parte del cuidador adulto con quien el niño tenga más vinculación afectiva, con quien el niño se identifique más o con quien el niño pase mayor tiempo después de sus padres. Punto número 2. Vamos a buscar un espacio adecuado, cómodo y seguro para dar la noticia a los niños. Por favor, evitemos dar la noticia en medio de mucha gente. Número 3. Recordemos que la noticia la estamos dando a un niño o a una niña, a alguien menor de edad que posiblemente no tenga la capacidad cognitiva de entender un lenguaje muy sofisticado. Utilicemos palabras sencillas, palabras claras y que sean directamente al tema del que estamos hablando. Siguiente y muy importante punto es, recordemos que no estamos dando una buena noticia, no estamos dando una noticia placentera para los niños. A los niños les va a generar muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas y hay que darle un tiempo prudencial a los niños para que puedan hacernos cualquier tipo de preguntas. Importante también responderlas con claridad y con la mayor sinceridad posible. Uno de los puntos a mi criterio personal muy importantes y en el cual muchos padres de familia o muchos cuidadores cometemos un gran error es mentirle a los niños en cuanto a la información que les estamos dando. Quizás muchos padres lo hacen para minimizar el dolor en sus hijos e inventan historias completamente falsas o completamente llenas de mucha fantasía. Por ejemplo, tu familiar murió, nuestra tía murió, tu madre murió, pero en un par de días va a volver con nosotros, en un par de días o un par de meses vas a volver a verla. Procuremos, por favor, no darle falsas expectativas a los niños, no mentir en ningún momento y ser lo más sinceros, claros y concretos posibles. Hasta antes de los 6 años, los niños tienen un pensamiento más concreto. Los niños comienzan a tomar literalmente cualquier cosa que se les dice. Por ahí viene la frase o el dicho de que los niños son tan inocentes que si tú les dices que puedes levantar una casa con la mano, te lo van a creer. Ahora, ¿qué pasaría si mentimos a los niños? Si mentimos a los niños diciéndoles o dándoles falsas expectativas respecto al familiar que ha perdido la vida, el niño te lo va a creer. Importante destacar de que si es un aspecto médico, hacerle entender a los niños de que los médicos van a hacer todo lo posible para que la persona se recupere y vuelva a casa, o que los médicos van a hacer todo lo posible para que la salud de esa persona mejore.
pero que no sabemos si los médicos van a ser capaces de lograrlo. Entre la edad de los 6 y los 9 años, los niños comienzan a tener un pensamiento más concreto, un poco más crítico, y entienden que la muerte es un proceso natural y es un proceso completamente permanente. Sin embargo, no terminan de dimensionar las consecuencias que esto puede traer y comienzan a formularse una serie de preguntas como si la muerte duele, si la muerte es para siempre, si la persona que ha muerto va a regresar a casa. De igual forma, esas preguntas deben ser contestadas de la forma más clara, más puntual y sin ningún nivel de mentiras. De los 9 años en adelante hablamos de que los niños están empezando la etapa de la preadolescencia. El tema de la muerte en esta edad es casi igual entendida que en un adulto. Sin embargo, a esta edad existen mayores miedos. El miedo ya no solo se desplaza a haber perdido a una persona, sino que el miedo es más personal. Los niños o los preadolescentes comienzan a pensar qué va a pasar conmigo, qué va a pasar el día de mi muerte. Es muy importante saber también de que en esta edad la forma en cómo van a expresar sus sentimientos, su miedo o su dolor no siempre y muy rara vez va a ser de forma verbal. Lo van a expresar con miedos, con enojos, con un mal humor, con estar encerrados en sus cuartos, puesto que recordemos que están en la preadolescencia, están a un paso de experimentar cambios hormonales, de experimentar cambios emocionales muy fuertes. A esto sumado el tema de la muerte o la pérdida de un ser querido, se convierte en un aspecto mucho más delicado y un poco más complejo de trabajarlo. Una de las preguntas muy frecuentes que se hacen las personas que experimentan este proceso de pérdida es de si los niños deben o no deben asistir a los rituales de velorio o al entierro de sus seres queridos. Para responder esta pregunta vamos a tomar en cuenta dos factores importantes: la edad cronológica del niño y las experiencias previas que los niños posean con respecto al tema de la muerte. Entre los 0 y los 3 años, los niños no tienen ni la más mínima idea de qué es la muerte, de qué pasa cuando las personas mueren, o cuál es el proceso de muerte o de duelo que las personas están experimentando. Introducirlos al ambiente caótico de un velorio o de un entierro puede provocarles un llanto desesperado por miedo quizás, o generarles mucha incomodidad, por lo cual no es recomendable que los niños asistan a estos rituales. Entre los 6 y los 9 años, los niños ya tienen un pensamiento más concreto, un juicio más desarrollado, y los niños van a entender claramente qué es la muerte si se lo hemos explicado de manera adecuada, y los niños van a ser capaces de poder asistir a los rituales de entierro o de velorio. Una de las tareas fundamentales que debemos hacer en estas edades es preparar al niño, aclararle qué es lo que vamos a hacer en un velorio, por ejemplo, cuál es el ambiente que va a encontrar, qué es lo que las personas están experimentando respecto a la persona que ha fallecido. El niño tiene que estar consciente hacia dónde va y con qué se va a encontrar. Después de los 9 años, los niños aumentan más su pensamiento concreto y podemos darle la opción también de si los niños quieren o no quieren asistir al proceso de velorio o al proceso de entierro. Recordemos, esto es siempre y cuando hayamos hablado claramente con nuestros niños respecto a lo sucedido. Es importante también aclararles de que no hay un comportamiento esperado si el niño decide asistir al velorio, por ejemplo. No minimicemos si los niños no lloran o si los niños lloran excesivamente, si los niños tienen la necesidad de gritar, los niños tienen la necesidad de tirarse al suelo, por ejemplo. No lo minimicemos, son las formas en cómo los niños exteriorizan su dolor, exteriorizan el trauma o el factor estresante que están experimentando. Recordemos que ante la pérdida de cualquier ser querido, cualquier familiar, hay un proceso de duelo. Cuidemos ese proceso de duelo en nuestros niños. Si tienes preguntas, si tienes alguna duda o quieres compartir alguna experiencia privada o personal, puedes escribirme. De igual forma, si consideras que es un tema muy delicado, muy complejo y muy difícil de hablarlo con los menores, puedes buscarme y puedes escribirme. Hasta la próxima.